La palabra clave private me va a servir para controlar que en determinados métodos y propiedades solo sean accesibles desde la propia clase. Con esto lo que voy a conseguir va a ser que métodos y propiedades que son de consumo interno de la clase para procesar sus propios datos no tengan problemas de ámbito con métodos y propiedades del mismo nombre de otras clases. En este ejemplo voy a llamar al método usePrivate, en el que tengo una llamada a la clase usePrivateExample al método getPrivateExampleInstance. Podemos ver dentro de esta clase que el método este en concreto lo tengo puesto como estático. Esta palabra clave estático lo que va a conseguir va a ser que pueda hacer una llamada sobre esta clase sin necesidad de crear previamente una instancia de ella. Y en este método lo único que hago es crear una variable en la que meto una nueva instancia de privateExample, y en esta clase privateExample tengo una variable privada. Como vemos, este myMember está puesto como privado, en él almaceno el número 1, 2, 3, una constante también privada, que es mi constante myConstMember, en el que meto el 1, 2, 3, lo mismo. Tengo un constructor público en el que primero trazo que la variable ha sido creada, en segundo lugar cambio el valor de esta variable privada, y trazo tanto la variable como la constante. Por último, hago una llamada a un método que también he puesto como privado, que lo que hace es simplemente saludar. Si pongo en marcha la aplicación, lo que hace es, primero dice que la instancia de la clase se creó, trazo el valor del número que ha sido cambiado previamente, trazo el valor de la constante, todos ellos privados, y por último ejecuta el método. Podemos ver que aunque esto se ha generado desde una clase diferente, y tengo que desde usePrivateExample es donde se ha generado esa instancia de la clase, todas las llamadas a estas variable, constante y métodos privados se han ejecutado desde la propia clase. Por eso no se ha generado ningún tipo de error. Sin embargo, si por ejemplo desde esta segunda clase intentase hacer llamadas a la constante privadas de privateExample, vamos a ver que si guardo, inmediatamente Flex me detecta que estoy haciendo llamadas sobre variables y constantes privadas y que por tanto me genera un error. Otra posibilidad sería que desde la aplicación principal intentase hacer llamadas a esta clase privateExample. En este caso lo que estoy haciendo es a la instancia que he generado dentro de usePrivateExample pedirle que ejecute el método privado de privateExample. Si guardo, vemos que una vez más me detecta que ese método al que estoy intentando llamar es privado y por tanto no me deja acceder a él desde la clase principal. Otra opción va a ser trabajar sobre una clase extendida desde la clase previa. O sea, aquí tengo privateExample y tengo una clase que extiende este privateExample, que es extendPrivateExample. Dentro de ella lo que voy a hacer va a ser una llamada a su clase principal, intentar sacar su variable y su constante privadas y también llamar a su método privado. Si guardo este elemento y lo pongo en marcha desde la clase hija, sí que puedo hacer todas esas llamadas. De hecho, lo que está haciendo en el momento en el que hago esta llamada, primero se llama al constructor en el que me crea la nueva instancia, me da los valores y saluda, y después desde subclase tengo acceso a las dos variables privadas y también al método que he puesto como privado. Además, en esta subclase he añadido un método privado también que coincide con el método sayHello. Al ser cada uno de ellos privado, no se genera ningún error. Si en vez de ser un método privado fuese un método público, tanto en uno como en otro, entonces chocarían y sí que me generaría un error. Public. Y podríamos ver cómo, tanto en uno como en el otro, me tendría que generar ese error. Eso es debido a que el ámbito de cada uno de esos métodos chocaría. Vamos a ponerlo como private, tanto uno como el otro. Y como digo, entonces podemos ver que el ámbito de private es la clase en la que he estado trabajando y también las subclases generadas a partir de esa clase. Y por último, si lo que intentase es
trabajar desde la clase principal, desde PrivateExample. Aquí tengo una función pública en la que estoy creando una nueva instancia de esta clase que depende de PrivateExample. Veremos que si intento comunicarme directamente desde la clase a la subclase, también me va a generar un error. O sea que en el caso en el que en la subclase tenga métodos privados, no van a ser accesibles desde la clase principal. Si yo esto lo volviese a poner otra vez como public, vemos que entonces sí que tendría acceso a ellos. Pero poniéndolo como private me genera un error.